Pues bien, vamos a arrancar con un misterio legal. Uno que, ojo, tiene que ver con las armas más peligrosas que se han creado nunca. Y claro, con una pregunta que da bastante que pensar. Aquí empieza todo. El tribunal más importante del mundo se topa con un dilema, uno de esos que casi nadie se atrevía a poner sobre la mesa. Y la pregunta es esta, así, a bocajarro. ¿Son legales las armas nucleares? Parece simple, ¿verdad? Pero es de una complejidad brutal. Porque, a ver, esto no va de tácticas militares, va de algo mucho más profundo. Va de dónde ponemos la línea, de los límites morales de la guerra. Nos vamos a 1996. El escenario es el Palacio de la Paz, en La Haya. Suena solemne, ¿eh? Pues allí la Corte Internacional de Justicia recibió una pregunta oficial, una patata caliente, vaya. ¿Es legal siquiera amenazar con usar armas nucleares? Ya no hablemos de usarlas. Y ojo, que hay que entender bien qué significa esto. La CIJ, la Corte Internacional de Justicia, no es un tribunal de barrio, que va, es el órgano judicial principal de las Naciones Unidas, o sea, la organización que se supone que está ahí para mantener la paz en el mundo. Así que lo que digan, pues pesa, y mucho. Bueno, pues cuando los jueces se pusieron a mirar el caso, se encontraron con un problemón. Algo que no esperaban. Un vacío, un silencio de esos que asustan en mitad de todos los libros de leyes. Se pusieron a revisar todo, pero todo, tratado por tratado, ley por ley, y la conclusión fue increíble. No había ni una sola norma, ni un triste artículo que dijera claramente prohibido usar armas nucleares. Nada. Claro, esto te deja helado. A ver, si la ley no dice nada sobre un arma que puede borrar del mapa a ciudades enteras, ¿eso qué significa? ¿Que vale todo? ¿Que la guerra es como el salvaje oeste, donde si no hay una ley que lo prohíba, adelante con ello? Pero bueno, la Corte no se rindió. Para encontrar una salida tuvieron que, digamos, rebuscar en el baúl de los recuerdos del derecho internacional. Y sacaron algo que casi nadie recordaba, un principio legal de 1899. Y aquí la tenemos, la cláusula Martens. La mejor forma de entenderla es imaginarla como una red de seguridad. Es lo que nos salva cuando no hay una ley específica. Lo que nos dice es, que no haya una norma escrita para esta arma nueva no significa que todo valga. Los principios básicos de humanidad y la conciencia pública siguen ahí, protegiéndonos. Ahí están las palabras exactas. Suenan un poco antiguas, ¿no? Son de la Convención de La Haya de 1899. Pero lo alucinante es que este párrafo, escrito hace más de un siglo, es el que se sigue usando hoy en día para discutir sobre las armas del futuro. Es increíble. Vale, ese texto que suena tan denso se puede resumir en 3 pilares, 3 ideas clave. Primero, las costumbres, lo que los países han hecho siempre. Segundo, las leyes de la humanidad, un sentido común de lo que es decente. Y tercero, y esto es muy importante, los dictados de la conciencia pública. O sea, lo que la gente del mundo considera que está bien o mal. Y esta cláusula no es que surgiera de una reflexión filosófica en un despacho para nada, fue una solución súper práctica a un bloqueo total en las negociaciones de 1899. El que la propuso fue un diplomático ruso, Fyodor Martens, para poner de acuerdo a los países grandes con los pequeños, que estaban a la greña. El lío era este. Las grandes potencias decían que si ocupaban un país y un civil cogía un arma, se le podía ejecutar sin más. Le llamaban francotiradores. Pero claro, los países pequeños, que dependían justo de esa resistencia ciudadana, decían ni hablar, hay que protegerlos. Y ahí es donde Martens sacó su cláusula como solución de compromiso. Vale, si no nos ponemos de acuerdo, que decida la humanidad. Y lo interesante es que esa discusión de finales del siglo XIX no se quedó en el pasado, que va, volvió, y con más fuerza que nunca en plena era nuclear. Casi un siglo más tarde, en 1996, la Corte Internacional de Justicia estaba escuchando básicamente la misma pelea. El tema ya no eran los guerrilleros, claro, ahora eran las bombas atómicas, pero la división era la misma de siempre. Las grandes potencias por un lado y el resto de los países por otro. Las posturas eran totalmente opuestas. Por un lado, las potencias nucleares decían, a ver, la cláusula solo dice que se aplique la ley que hay, y como no hay ley que prohíba las armas nucleares, pues no están prohibidas. Una interpretación, digamos, minimalista. Pero la mayoría de países decía, un momento, que no esté escrito no significa que se pueda hacer. La conciencia pública mundial las rechaza de plano. ¿Y al final qué pasó? Pues que la Corte no se mojó del todo, no pudo dar una respuesta de sí o no. Su decisión fue complicada, dejó la puerta abierta al debate y aquí está la clave. Quizá el valor de esta cláusula no es dar respuestas sencillas, sino obligarnos a seguir hablando de moral y de los límites de la guerra. Y es que, curiosamente, esa ambigüedad es justo lo que hace que la cláusula Martens sea tan importante hoy en día. Pensemos en por qué es tan vital.
Primero, deja claro que porque un tratado no diga algo no significa que haya un vacío legal. Segundo, pone la moral y la humanidad en el centro de todo. Y quizá lo más importante para nuestro tiempo, asegura que las nuevas armas, como los drones autónomos o la ciberguerra, no son legales por defecto solo porque nadie ha escrito una ley sobre ellas. Es una especie de brújula moral que le da voz a la conciencia global para poner límites. Y con esto llegamos a la pregunta del millón para el futuro. En un mundo donde la guerra la podrían hacer inteligencias artificiales, esta cláusula es crucial. Pero ¿quién va a definir esa conciencia pública? ¿Quién hablará en nombre de la humanidad cuando las decisiones se tomen en milisegundos? La respuesta a eso, esa respuesta marcará las reglas de la guerra para las generaciones que vienen.